Radio INA presenta. Pelota al aire. Charlas radiofónicas. Hola, esto es Radio INA con nuestra serie Pelota al aire. La Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia y la Supervisión de Radio INA con Gabriela Marentes, los invitan a acompañarnos a esta emisión de esta nueva serie Pelota al aire con un distinguido invitado. ¿Cómo estamos, Salvador? Muchas gracias, Luis Alberto. Buenos días a todos. Pelota al aire. Pelota al aire. Y efectivamente va a ser una pelota al aire porque no sabemos para dónde va a votar y la idea es si empatamos o ganamos. A lo mejor nos vamos a tiempos extras, a gol de oro. A gol de oro. Que se acostumbraba antes, ahora ya no. Ahora ya se hicieron las reglas muy raras. Salvador Smithers con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre el fútbol, el primer mundial que se organizó en nuestro planeta por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, el contexto de 1930. Sí. Si me permites empezar con una frase que encontré de la selección nacional que participa en este primer mundial, recordarás, no porque lo hayas vivido, sino porque eres muy sabio en todas las materias. Dice, el licenciado Ernesto Sota Martínez, que era el jefe de la delegación mexicana, dijo: no tenemos el orgullo de creer que vamos a ganar, pero esperamos aprender mucho. Aprender de los más grandes. Así es. Efectivamente, eso dijo. Y 1930 fue el primer mundial. Y lo que dicen las fuentes es que se escogió a Uruguay porque era el centenario de la promulgación de su constitución. Fue un poco tropezado el proceso porque la Federación de Fútbol no tenía reglas muy claras y tenía que estar ligada a la de los amateurs de los olímpicos. Y entonces, ¿cómo hacer para llevar selecciones que pudieran ser competitivas, tener su propia línea, pero que no fueran amateurs? Y eso, voy a decir algo, eso pegó todavía en el Mundial de México de 1971 con las mujeres. Claro. Y estamos hablando 41 años después aún. Sí. Por la profesionalización. Sí. Qué cosa tan tan injusta nos parece ya ahora a nosotros, ¿no? Y además que en este primer torneo, que es 1930 en Uruguay, como dices, el centenario de la Constitución, pues también teníamos el antecedente que Uruguay había ganado las dos más recientes Olimpiadas, claro. La medalla de oro. No, bueno, además que Uruguay gana el campeonato, todo mundo está de acuerdo en que tienen un equipazo. O sea, Uruguay siempre la garra charrúa. Sí. Los uruguayos siempre han sido jugadores extraordinarios. Pero estamos hablando de un contexto donde una federación internacional, como dices, trata de organizar, aún sin reglas claras, porque eran 16 selecciones, pero no hay un proceso de selección previo. No. Como que fueron invitados. Invitados. Yo debo decirte que esa parte no la he trabajado, pero tengo la idea de que fueron simplemente invitación. Sí, no, tu equipo, tú como director del Museo Nacional de Historia tienes tu equipo, pero no fueron con criterios de vamos a hacer un torneo para ver quién queda. No. Como ahora, ¿no? Que ahora, en este Mundial del 2026, pues hay 48 selecciones y ha sido casi 2 años de un proceso de selección. Aquí fueron 16, que al final llegaron 13. Si me permites, doy el dato porque ahí ya lo viví. Okay. Siam y Japón no llegaron, dijeron no participo. Y la 16ª selección, que era Egipto, la selección no llegó al barco. Pero todas las demás selecciones, las otras 13, pues estuvieron ahí presentes. Digamos, es un torneo diferente a cómo se organizan ahora. Y además con un desgaste para los jugadores que a veces no pensamos, Luis Alberto. Sí. Los jugadores mexicanos tuvieron que ir en barco. O sea, nadie ha pensado cómo llegaron a Uruguay. Pues tuvieron que llegar
en barco porque ese año del 30 se estaba apenas trazando la ruta aérea de México hacia Sudamérica. Y por cierto, no llegaron porque se estrelló el avión y murieron los pilotos en Costa Rica. Estamos hablando de un grupo de jugadores que tienen que tomar un barco y estar semanas sin el entrenamiento, pues simplemente viéndose las caras. Y el entrenador de nombre Juan Luque, español, en esos 26 días, pues comentan que los ponía a correr ahí en cubierta, ¿no? Sí. Para que no se... No engordaran. Y los músculos estuvieran trabajando un poquito. Si a una hora las concentraciones son muy delicadas y llevan gente de mucha especialidad para cuidar a los jugadores, estamos hablando, era, digamos, muy contrastante con lo que ocurre ahora en cuanto los cuidados, los traslados, pues venían de Europa, venían de Norteamérica, estuvo Estados Unidos también como invitados, entonces estamos hablando que es una forma muy, muy diferente. Algunos de los jugadores que participaron de México, tengo entendido, se hizo una selección, pero básicamente jugadores de la capital del país. Sí, y fíjate que yo te traigo aquí la lista de los jugadores, los voy a mencionar para hacerles un homenaje muy rápidamente. Sí. Está Óscar Bonfiglio, que tú perfectamente reconociste hace un rato. Jugador portero de Marte, del equipo Marte. Del equipo Club Deportivo Marte, de 25 años. Pensemos 1930, Es importante que pensemos en la edad. Raimundo Rodríguez, mediocampista, también 25 años, también del Marte. Efraín Amezcua, mediocampista del Atlante, de 23 años. Dionisio Mejía, delantero, de 23 años, del Atlante. Felipe Olivares, delantero, del Atlante. Felipe Rosas, mediocampista, del Atlante. José Ruiz, de 26 años, del Necaxa. Tengo idea que él no alcanzó a ir, pero estaba nombrado. Roberto Gallón, delantero, 25 años, del América. Luis Pérez González, delantero, de 23 años, del Necaxa. Luis Pérez, sí, pero es el Pichojos. Ah, claro. Del que jugó después en Necaxa. El padre de los famosos Pichojos. Sí. Rafael Garza Gutiérrez, defensa, de 27 años, del América. Alfredo Sánchez, defensa, del América. Hilario López, delantero, del Marte, que se fue muy famoso. Francisco Garza Gutiérrez, de 26 años, del América. Manuel Rosa Sánchez, defensa, del Atlante, de 18 años. Juan Carreño Sandoval, delantero, de 23 años, del Atlante. Jesús Castro, delantero, que creo que no llegó a ir y que era del Necaxa. Isidoro Sota García, el portero del Club América. Es importante lo de las edades por una razón. Si notas, todos ellos nacieron en el último tramo porfiriano y alguno de ellos ya en el periodo revolucionario. El presidente en esa época, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, había nacido con el porfirismo. Es decir, nació en 1876. Entonces, el que gobernaba nuestro país había vivido todo el periodo porfiriano, desde niño, la revolución y los primeros años de la posrevolución, y los jugadores que están representando a México en el extranjero, todos ellos ya son del siglo XX. Pues no sé cómo decirlo, pero es una generación totalmente diferente, moderna. Es gente que se parece más a nosotros que el presidente Ortiz Rubio. Que está en turno. ¿Sí? Pero ahora que mencionas esto, es como parte de un contexto que me parece importante. Espero no desviarme con lo que estás diciendo. Toda esta primera participación de México en un mundial, en ese primer mundial, que además es de los que inaugura contra Francia. Inaugura, sí. En un juego simultáneo también estaba Estados Unidos. Cierto. Pero bueno, Óscar Bonfiglio recibe el primer gol de un mundial
Tiene su orgullo. Bueno, pero también tuvo el orgullo de parar un penalti. Es el primer portero que para un penalti en un mundial. Pero estamos hablando de un contexto donde es un proceso histórico, social, mundial. Si me permites, menciono un par de cosas para aprovechar tu presencia en cuanto ya un contexto como el que estabas dando. Ya había Stalin se había impuesto en la Unión Soviética. Y Hitler estaba entrando en crecimiento. La depresión de Estados Unidos del 29. Cierto. Estás hablando de un proceso mundial entre dos guerras mundiales. Dijo, en ese momento no se sabía, se le decía la Gran Guerra, ¿no? Cierto. A la Primera Guerra. 17, la que ahora le llamamos Primera Guerra, pues era la Gran Guerra. Estamos hablando de un contexto mundial muy, muy difícil, que también llevó que algunas elecciones de Europa pues no participaran. Es más, tengo entendido que Italia también quería ser sede. Pero pues no había ni forma, porque además Uruguay pagó los gastos. Pero digamos, me gustaría ir hacia ese contexto, porque ya lo empezaste a señalar con las edades de los jugadores y quién estaba en la presidencia. Sí. ¿Qué contexto estaba viviéndose en México? Bueno, para 1930 lo que podemos destacar es que es el primer año realmente de paz en México. El presidente Portes Gil en 29, después de que matan a Obregón, entra como presidente interino Emilio Portes Gil y tiene por ley que pasar 1 año y medio para llamar a elecciones, es decir, tiene que estabilizar políticamente al país. Entonces le tocan hacer 2 cosas importantes. Uno, terminar la guerra cristera, firmando los arreglos con la iglesia en el castillo de Chapultepec, por cierto, en agosto del 29, y la otra es fundar el Partido Nacional Revolucionario. Antecedente del Partido Revolución Institucional y del Partido de la Revolución Mexicana. Al institucionalizar el proceso electoral, se baja el clima bélico de las pequeñas guerras por el poder entre los distintos grupos políticos. Entonces, aunque Calles realmente crea muchas instituciones para poder dar los pasos para adelante, es en realidad con Portes Gil y sobre todo con Ortiz Rubio que logran que ese paso adelante fuera real. Y entonces también funciona y se vuelve eficaz esta política de crear una identidad de los mexicanos, que había empezado con Obregón y Vasconcelos, con los pintores, los músicos, el muralismo. Pero en 1930 llega Einstein y filma Que viva México. Y se enamora de la Tehuana. Y en 1937 la Tehuana es la imagen del billete de 10 pesos hasta los 67, si no estoy mal. Crea muchas imágenes de lo mexicano, sobre todo de lo mexicano en el campo. Que esa es un poco la idea y la parte atractiva de la creación de nuestra identidad, que nuestra identidad es muy campirana, indigenista, y sin embargo el empuje político real iba hacia las clases medias urbanas. Hay un gran empuje también que se presenta incluso con lo que se llama el Art Deco. Hay una necesidad como de, esta etapa la superamos, estamos en paz, vamos a dar un paso adelante. Sí. La modernidad nos está llegando, pero nosotros somos Vasconcelos, José Vasconcelos, fundador primer secretario de Educación Pública y rector en la UNAM, pues pues fue impulsor de la raza de bronce, ¿no? Y del lema de la universidad. Pero además en el 29 está en campaña para competir con Ortiz Rubio, pierde para la presidencia. Pero sus seguidores fueron muchísimos estudiantes clase media, entre ellos López Mateos. O sea, que en el 64, no, en el 58 es llega la presidencia. Sí, de 58 al 64 es presidente de la República. Pero entonces estos años son los años que realmente nos explican qué es lo que pasó con México. Para explicar al cardenismo necesitamos entender
el impulso que da digamos, el presidente Portes Gil y el Ortiz Rubio, a los cuales se les niega un poco la fuerza política, porque siempre se les pone como si fueran el maximato y fuera Calles el que manda. No, efectivamente debió haber sido Calles el que mandaban las cosas más grandes, pero ellos son los que impulsan políticas importantes como estas que te estoy diciendo. En 1930, en septiembre de 1930, se publica la doctrina Estrada, que todavía hoy sigue siendo una bandera política mexicana. En 1930 se funda la XCW y empieza la radio a tener la voz en todo México. Es decir, realmente no hemos podido explicar que este primer año de paz fue tan importante, y entonces explica que estos muchachos se pudieran ir a Uruguay, que aparecieran solamente una mención en el informe presidencial de Ortiz Rubio. Se fueron a jugar fútbol, punto. No había mayor cosa. Ni siquiera era el deporte preferido en México. Había más sobre toros y sobre béisbol que sobre fútbol. Igual hasta deportes como el high alay, sí, claro, que tenía mucho jalón para... Mucho. Pero perdón que insista con ello, pero es para mí... Estoy de acuerdo contigo, y lo dijimos antes de entrar como se dice, al aire, es que no se entendería lo que es el cardenismo sin eso. Lázaro Cárdenas es una figura inconmensurable, marca la relación con el mundo, la expropiación petrolera, con la llegada de refugiados de España, previo o durante la Guerra Civil, previo a la Guerra Mundial. Entonces es muy fuerte, pero sin estos pasos que, insisto, para mí vamos a acostumbrarnos o vamos a andar hacia la modernidad. Es como lo vería, es sin esto no se pueden dar un montón de cosas que ocurren después. Claro, pero porque además Cárdenas fue parte de esos. Cárdenas es el que pacifica a los cristeros en Michoacán. Cárdenas es secretario de Gobernación. No surgió de la nada. Pues. No de la nada, era parte de ese mismo equipo y está perfectamente imbuido de esta ideología y por eso la puede despuntar. Ahora déjate, platico una anécdota que es una suerte de ironía. El día que toma posesión Ortiz Rubio a la presidencia, le meten un balazo en la cara. Hay un atentado. Lo hieren a él y a la esposa. No muere de suerte. Está saliendo del Estadio Nacional, donde toma posesión, y está entrando al Palacio Nacional. Se acerca un fanático que supuestamente era vasconcelista, no está muy seguro, le mete un tiro en la cara. No muere, pero le afecta. Por eso sale en las fotografías un poco con el labio caído, etcétera. Finalmente tuvo una herida fuerte, pero era un hombre con un buen carácter de presidente. Se le ha negado hasta con el apodo, pero en realidad era un hombre con un buen carácter de presidente. ¿Es publicable el apodo? Sí, como no, le decían el nopalito, que decían que por espinoso y baboso. Sí. En realidad era porque con el balazo le salía la saliva, sí. Como parte de todo este proceso y como parte de lo que es todos los eventos que tienen que ver con el Mundial, que se celebrará por primera vez en tres países con tal cantidad de gente, el Mundial de 2026, en el Castillo, en el Museo Nacional de Historia, una exposición. Sí, pensamos hacer una exposición, se está montando una exposición que se llama así 1930, que viva México, y una siguiente exposición tal vez hacia el final ya de la competencia mundialista, que estamos haciendo con la Organización Editorial Mexicana, con las portadas del Esto y fotografías del Esto, del diario. ¿Alusivas a los resultados del Mundial? Los tres mundiales en México. Okay. El Mundial del 70, el Mundial del 71 femenino y el del 86. Ya. No tocamos el del juvenil. Sí. El primer campeonato mundial de mujeres en el 71, que también tardó un poquito en reconocerse. Sí, cómo no. Y además sí se está poniendo énfasis en todas las dificultades que tuvieron las muchachas para
para ser reconocidas, para que se les pagara, no se les pagó. Recuérdame, en esa inauguración, en el final, es cuando hubo un globo que se quemó. No tengo presente si fue en ese o fue en otro mundial. Fue en lo que el Estadio Azteca. Sí, fue en el Azteca, pero te voy a engañar. Yo fui a la final, pero no a la inauguración. entonces no fue en la, no fue me voy la a final. acordar. Fue hace 50 y tantos años. Sí. Oye, como parte de toda esta exposición que ustedes van a montar, hay el cartel inaugural del Mundial del 30. Es un uruguayo. Sí. Es un portero que está muy art déco. Muy art déco. Sí, muy art déco. Es bonito. Volando hacia el ángulo superior izquierdo de la portería. Exactamente. Deteniendo el balón. Deteniendo el balón. Y la pieza principal es un fragmento grande del vitral de Roberto Montenegro, que estuvo de 1924 al 64 en el edificio de Relaciones Exteriores. Estaba flotado. Y que por azares del destino va a dar al castillo de Chapultepec. Esa ya sería otra historia. Y nos toca primero al Luciano Cedillo, cuando era director del castillo, y después a mí, mandarlo restaurar. Y nunca lo hemos exhibido porque es un pañuelo, es muy grande. Estamos hablando de 300 metros cuadrados. Y entonces lo que vamos a exhibir son 3 o 4 fragmentos grandes, porque la idea es que están en relaciones exteriores cuando la doctrina Estrada se hace una doctrina propiamente mexicana y se proyecta internacionalmente. Entonces la idea es cómo México se abre hacia la nación con un vitral. Hacia el mundo. Hacia el mundo, sí, sí. Hacia el mundo, dije sí. nación. Hacia el mundo, y con un vitral. Y por otro lado, la idea de que empiezas a tener esta identidad un poco mixta de el orgullo por lo campirano y tu origen campesino, indígena, etcétera, pero por otro lado este empuje a ser una ciudad moderna, a donde los pintores no están pintando en otro lado, sino en los edificios públicos de la Ciudad de México. Cuando ves este tipo de obras que está presente en arquitectura, en pintura, incluso en literatura, hay un movimiento que se llama estridentista, también surge por estas fechas. Es como esta mezcla. Vamos a recuperar ese orgullo nacional, pero que queda muy, muy plasmado en algunos murales. El muralismo con Siqueiros, con Orozco, con Rivera, que son la punta o lo que más se nota, pero que también estuvo presente en un montón de aspectos, y es tratar de dar una idea de, como dijiste al principio, estamos en paz y vamos a acostumbrarnos, vamos a caminar hacia un horizonte más pleno. Ya las matanzas han quedado atrás. Y hacia la idea de que la revolución te puede hacer justicia. Que es una frase muy, muy socorrida. Claro, que finalmente la revolución, que fue una guerra civil y luego su contra, que fue la de los cristeros, finalmente puede convertirse en una política pública y te puede hacer justicia. Sí. Y ya batallaste, ya sufriste, querido pueblo de México. Ahora viene... Sentirte orgulloso de haber sufrido eso, de tener literatos como ese año se publica el último capítulo de Los de Abajo, de que llegue Einstein y diga, miren lo que estoy encontrando, eso no existiría en otro país. Y lo dijiste muy bien con esta idea de México ya no es hacia adentro, sino nos abrimos. Y las edades de los futbolistas son el tipo de pueblo al que está dirigido esta apertura. Y al final de cuentas, pues todo lo que estaba en el Art Déco y que está presente en lo que fue el edificio de la Lotería Nacional, el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el frontón que decías. El frontón México, que son obras de esta época. Al final de cuentas es una representación donde retomo estas raíces tan fuertes, tan nacionales, tan nuestras, y las presento al mundo. Sí.
Y lo que es hermoso, tengo que decirlo así lo siento, es que desde el punto de vista discursivo, incluso plástico, podría ser el mismo que el porfiriano. Y no lo es, es totalmente distinto. Sí. O sea, estos artistas que están, muralistas, etcétera, que echan a andar Vasconcelos, todos ellos se educaron durante el porfirismo. Sí. Y sin embargo traen una línea totalmente nueva. Es la entrada de México al siglo XX. Me da gusto, y es un programa, una emisión breve, estamos por cerrar, pero me gustaría quedarme con una idea para nuestro público, agradeciendo tu presencia. Hay un contexto. Sí. Un contexto para que México haga estos pasos, hay un contexto para que México participe en este mundial, hay un contexto para que se haga el mundial. Viene la guerra civil en España, viene la Segunda Guerra Mundial. Estamos en este proceso de transformación muy intensa a nivel general. Y parte de ello va a estar en esta exposición que será inaugurada ¿cuándo? ¿Y cuándo? Bueno, en el Castillo de Chapultepec no hacemos inauguraciones, abrimos las exposiciones. Y la idea es abrirla en el periodo de los primeros días del Mundial de junio. La primera. La otra, la del esto, que serían los mundiales, tentativamente se llama Y vivimos esto. Ajá. Claro. Se abriría al público en julio. Que aún seguiría el mundial todavía. Sí, la idea es en el contexto de los mundiales. Nosotros hacemos exposiciones estacionales, entonces se quedarían todo el verano y el otoño, por ejemplo. Sí. Pues así de breves. Perdóname, me pregunta la producción, ¿cómo se llama la primera exposición? La segunda se la dijiste. La primera se llama 1930, Que viva México. Por supuesto, me estoy fusilando a Einstein. Nos lo fusilamos, el grupo de investigadores que participamos en esta exposición, que son los del Castillo de Chapultepec. En la otra nos están apoyando muchachos de los posgrados del Instituto Mora. Pero, por supuesto, la idea es Einstein, con esta sorpresa que Einstein mostró. Están en sus memorias, que mostró, es decir, cómo descubre México. No se esperaba eso. Y para nuestros escuchas de otras latitudes, pues esto es un diario deportivo muy clásico, que salía en colores sepias, ¿verdad? Sí. Y azul salió ya para el mundial. Empezó a sacar su serie azul en el mundial femenil, si no estoy mal. En los 70s. En los 70s. Es un diario que tiene 80 años, o sea, tampoco es una cosa de hace poquitito. Sí. Pues así yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Salvador Roda Smithers. Muchas gracias. Titular del hermosísimo Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, conocido así coloquialmente. Aprovechen para recorrer el museo y ver este par de exposiciones que se están montando. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción de las distintas plataformas digitales como YouTube y Spotify. La producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galiza Mora al frente, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la realización de Banibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy, Jerónimo Cuevas. Cuídense mucho, gracias, hasta la próxima y que viva el fútbol. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.